Un conflicto que terminó hace más de 40 años, pero que aún no termina de cerrarse de completo. No hay disparos, pero hay una herida abierta desde hace muchísimo tiempo para muchas familias. Una causa de sentimiento nacional para Argentina y un tema diplomático para los británicos. Es la guerra de las Islas Malvinas. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Por qué aún 40 años después sigue la herida abierta? Quédate acá en Café con Charla y hoy vamos a conversar de este interesante tema y a la vez polémicos. Así que quédate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla. Episodio donde vamos a estar hablando acerca de las Islas Malvinas, ¿no? De todo este tema que ha estado a flor de piel, sobre todo durante las últimas 2-3 semanas cuando Argentina jugó contra Inglaterra y salió todo esto de las Islas Malvinas nuevamente a relucir. Un tema que para los argentinos no termina de cerrar, un caso diplomático que está bastante metido dentro de los isleños que viven ahí. Así que es interesante ver y recorrer primero, saber toda esta historia para entender qué fue lo que pasó y por qué hoy a 2026 aún sigue siendo un tema tan relevante. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta, comparte ahí en este nuevo episodio de Café con Charla, retomando nuestra rutina de 2 episodios por semana. Entonces, para mí es un placer y un honor acompañarlos en un tema tan importante. Estamos coordinando también otras cositas ahí, otras sorpresas que se vienen, entrevistas y todo lo demás. Así que estén muy atentos al canal, también estén muy atentos a los shorts, a cada una de las cositas que vamos subiendo a través de nuestras redes sociales. Para entender este problema, este contexto, hay que entender que las Islas Malvinas son un conjunto de islas que se encuentran al sur del Atlántico, aproximadamente a unos 500 kilómetros de la costa argentina. Es un archipiélago compuesto por 2 islas principales y cientos de islotes. Actualmente viven alrededor de 3.500 personas y los británicos las llaman las Falkland Islands, mientras que los argentinos las conocen como las Islas Malvinas. Y ese simple nombre de Islas Malvinas ya se te viene un tema bélico. Yo creo que este es un tema de cultura general, donde todos hemos escuchado acerca del conflicto de las Malvinas y todo lo demás. Ahora vamos a entender por qué es lo que cuál es el conflicto, qué es lo que reclaman ahí. Bueno, ambas naciones lo que reclaman es soberanía. Argentina dice que cuando logró la independencia de España, esas islas estaban dentro del paquete de independencia desde antes de 1833. Además, argumenta que en el 33 el Reino Unido vino y desalojó a todas las figuras diplomáticas que había dentro de las Islas Malvinas. Ahora, vamos a entender el punto. Esto quiere decir que Argentina, cuando logra su independencia, también logra obtener a las islas que estaban en ese momento bajo el Imperio Español. Entonces ahí puede darse a entender entonces que las islas vienen con la independencia de Argentina del yugo español. Entonces, esto es lo que reclaman los argentinos. En nuestra independencia, las islas venían en el paquete. De hecho, ellos mandaron personal diplomático. Luego los británicos, dicen los argentinos, llegaron allá y expulsaron a todos los diplomáticos allá y se inició una ocupación que permanece hasta el día de hoy. Por otra parte, los británicos, ¿qué dicen? Ellos dicen que desde 1833 mantienen una administración dentro de las islas, una administración que hasta hoy continúa. Además, dicen que los habitantes actuales quieren seguir perteneciendo o seguir siendo británicos. Ante ello, en el 2013 celebraron unas elecciones, un referéndum consultivo para ver y conocer qué decían los ciudadanos. Estamos hablando de una comunidad de 3.500 personas. En este referéndum consultivo, ¿qué dijeron? 99% dijeron que sí, que querían seguir siendo británicos porque se identifican como británicos, y evidentemente, pero es que si viene una gente desde 1833, ya voy a dar mi punto de vista, creo que me estoy adelantando. Voy a seguir con la historia. Entonces, ¿qué pasa?
99% de las personas dijeron que sí, ellos lo tomaron como que no quieren ser argentinas. Las Falkland Islands, conocida como las Islas Malvinas. Los británicos lo conocen así y los argentinos como las Islas Malvinas y todo el continente americano lo conoce como las Malvinas. Ahora bien, Argentina no reconoce este referéndum porque evidentemente dice que la población que está ahí fue puesta por los británicos. Desde 1833 vinieron británicos e hicieron vida y familias. Entonces, ¿cómo lo va a reconocer? Es como que nosotros ocupemos alguna tierra y manden a unos diplomáticos a tal tierra y entonces en la tierra hagan familia todos los diplomáticos venezolanos y todas las personas durante 200 años se consideran venezolanas y entonces dicen no. Vamos a hacer un referéndum porque vamos a ver si te consideras colombiano, con todo el respeto, o venezolano. Evidentemente vas a decir venezolano porque ya vienes con una tradición, una costumbre, ya lo vienes en la sangre, ya está, ese chip ya está configurado en tu cabecita. Entonces ya entiendes que eres de una nacionalidad y vas a defender esa nacionalidad. Así pasó en ese referéndum desde el 2000, eso fue en el 2013. Estamos hablando de la ocupación que lleva más de, ¿cuánto? 180 años, del 2013 hasta, de 1833 hasta 2013. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué hay una herida tan grande, Douglas? Si ya desde 1833 están ocupadas, ¿no? Esas islas. Bueno, resulta que ya en 1982, hace 40 y ¿qué? 44 años. Bueno, la dictadura militar argentina ordenó desembarcar las tropas en la isla. Y su objetivo, quedarse con el terreno, con el territorio a la fuerza. En ese momento, el gobierno militar de ese momento, ese gobierno iba muy, pero muy mal en las encuestas y en los números, en todo, en la crisis que había una dictadura importante de derecha en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando desembarcaron y todo lo demás, bueno, la gente lo tomó como que, wow, lo pegó en el patriotismo, ¿no? De los argentinos y los argentinos contentos de que recuperamos Malvinas. De hecho, lo tomaron, asediaron y lograron llegar y ocupar justamente el 2 de abril del 82, lograron ocupar las islas. Sin embargo, pensaron que Inglaterra no iba a actuar, porque en ese momento la primera ministra era Margaret Thatcher, la mujer de hierro que se le conoce. Pensaron que Inglaterra no iba a actuar y fue todo lo contrario. Pero bueno, vamos primero a la parte de que Argentina ocupó el territorio. Todos en Argentina se daban justos y ganadores. Todos decían, recuperamos las Malvinas. Iba el periodista preguntándole a todo el mundo, ¿usted cómo se siente ahora que las Malvinas son argentinas? No, estoy feliz. ¿Qué le parece a usted que ahora las Malvinas son argentinas? Bueno, ya afirmando porque decían, bueno, Inglaterra no respondió. Bueno, resulta que la respuesta británica vino con Margaret Thatcher, quien envió una poderosa fuerza naval a 12.000 kilómetros de distancia durante 74 días. Ambos países combatieron por tierra, mar y aire, dejando las cifras de 649 argentinos fallecidos, 255 británicos y 3 isleños residentes ahí civiles que murieron. Miles de soldados quedaron marcados física, mental, psicológicamente para siempre. El 14 de junio, fue el 2 de abril que Argentina ingresó. El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió. Y las islas permanecieron bajo el control británico. Ahora, ¿por qué esto generó tanto dolor? Es que de los 649 argentinos que mandaron en esa dictadura, muchos eran jóvenes, muchos eran niños que mandaron hacia allá, inexpertos, sin experiencia alguna. Muchas familias quedaron enlutadas porque mandaron a niños, lo adiestraron, lo intentaron, lo mandaron como una carne de cañón a pobres niños indefensos. Muchos de ellos cuando llegaron decían que el frío, no tenían comida. De hecho, se dice que muchos de los soldados británicos le dieron comida también ya al finalizar todo a los soldados
argentinos. Entonces, eso pegó mucho e influyó mucho en la dictadura de 1962. Entonces, vamos a ver aquí rapidito. Se me fue el nombre. Eso dio bastante duro entre los familiares de estos jóvenes, de los pibes. Por eso es que las canciones de fútbol dicen, bueno, los pibes de Malvina. Videla era el dictador. ¿Ves? José Rafael Videla, sí señor. Videla era el dictador. Entonces, ante la avasallante cantidad de gente, ya, o sea, ese fue, si ya venía mal el gobierno de Videla, con eso terminó de empeorar todo lo demás. Ojo, que se dice que con el gobierno de Videla, por ahí, la Copa del Mundo del 78 de Argentina, en Argentina, que quedó campeón Argentina por primera vez. Ojito ahí con Videla, que dicen, hay teorías que dicen de cosas extrañas que pasaron en esa Copa del Mundo bajo la dictadura de Videla. A fin de cuentas, pero ese es otro tema. A fin de cuentas, las Malvinas siguieron perteneciendo a los británicos. Y como les decía, el dolor más grande de todos ellos era la cantidad de niños que murieron como soldados argentinos. Hay una entrevista de un joven que le dice, ¿qué edad tiene usted? 16. ¿Qué edad tiene usted? 12. ¿Qué edad tiene usted? 15. ¿Qué edad tiene usted? 16. Son los pibes de Malvinas. Que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 16. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Boscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Así es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo ya. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país. Que tanto se habla en las canciones de fútbol por los pibes de Malvinas. Fueron engañados, fueron inocentes y fueron puestos como carne de cañón en una batalla que Videla sabía que iban a perder porque no tenían los recursos y no estaban ni preparados para el frío que hacía allá. Y no tenían los recursos que sí tenían y le sobraban a los británicos. Y por eso los británicos los aplastaron y obligó a Videla a rendirse en junio, 74 días después. Pero ¿cuántas muertes no pasaron después? Y esto es lo que no perdona el ciudadano argentino, el dolor de los argentinos. Claro, ahora, ¿por qué se crea ese choque entre el argentino y los británicos? Evidentemente porque para los argentinos, según la idiosincrasia y todo lo demás, y según la historia que uno puede decir, oye, pero si se independizaron de España, esas islas son mías, me pertenecieron primero a mí, tú estás ocupando. Pero los argentinos toman esto como que los ingleses son los piratas. Que si uno ve la historia, uno podría decir, sin ánimo de tomar una posición, uno podría decir que sí, son los piratas que llegaron y se instauraron ahí. Pero las Malvinas desde 1833 están bajo la administración de los británicos. Así que complicado de explicar o de luchar o de recuperar. De hecho, le preguntaron al presidente Javier Milei si él intentaría recuperar las Malvinas o si las Malvinas eran británicas. Y Milei lo que dijo fue que las Malvinas eran británicas. Aunque hubo mucha crítica y todo lo demás, Milei dijo algo muy cierto. Ya dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas que realmente no aportan nada a la crisis o a lo que puede estar atravesando el país. En ese punto creo que tiene mucha razón en todo lo demás, porque todos los habitantes que están allá son británicos. De hecho, puedes ir allá como argentino, pero de una vez te dicen, hey, aquí no vengas a estar pintando de que las Malvinas son argentinas, no vengas a estar imponiendo una bandera argentina, nada de eso porque se paga con cárcel. ¿Cambió algo después de esa guerra? Sí, cambiaron muchas cosas. Y tras esta derrota o esta rendición en la guerra, esto aceleró la caída de la dictadura argentina. Pocos meses después de esto regresó la democracia. Entonces,
no sé si era bueno o positivo. Si nosotros ponemos a ver los dos puntos de vista, pudo ser incluso un factor que si Argentina ganaba las Malvinas, a lo mejor el sostenimiento de Videla era por mucho más tiempo y la dictadura, ahí iba a haber más muertos generados por la dictadura. Ahora que perdió la guerra, pero lamentablemente perdieron la vida, mucha gente habla de la irresponsabilidad de la dictadura de ese momento y eso llevó al declive de la misma. La victoria en el Reino Unido fortaleció enormemente a Margaret Thatcher, quien fue nombrada como la mujer de hierro. Es decir, la misma guerra produjo consecuencias políticas distintas para cada uno y eso era evidente que iba a pasar. El ganador evidentemente se lleva todos los premios y todas las medallas y el enaltecimiento. Y el perdedor, en un gobierno de una dictadura militar donde cercenan los derechos, violan cualquier tipo de principios constitucionales y todo lo demás, evidentemente iba a acelerar una caída. Yo lo que veo es que esto fue un movimiento político que intentó hacer el gobierno del expresidente y dictador y carnicero José Rafael Videla, para intentar metérsele otra vez a los argentinos que ya estaban comenzando a molestarse por la situación del país. Entonces, que quería calmar la cosa con un pañito de agua tibia, pero al final le terminó saliendo el tiro por la culata. Ahora, ¿por qué siguen siendo tan importantes o por qué son tan importantes las Malvinas? Es que no se trata únicamente de patriotismo, se trata también de una ubicación geográfica, militar, un punto estratégico. Su ubicación permite controlar rutas marítimas del Atlántico Sur. Además, también existen importantes recursos pesqueros, también se estima que podría haber reservas de petróleo y gas. Entonces, son cositas que todavía no se han explorado y las Malvinas terminan siendo como una especie de caja de Pandora, ¿ves? Que uno la abre y te puedes llevar cualquier tipo de sorpresa. Además, también representa una vía de acceso directa hacia la Antártida, una región que cada vez está siendo más relevante en este siglo, porque hay cositas por allá en la Antártida. Y a todas estas nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Qué dice la ONU? La ONU, el organismo inventado para supuestamente traer el orden y evitar guerras mundiales, evitar todo lo demás, pero sin duda alguna no puede tener un criterio. Estoy definiendo lo que es la ONU, no puede tener un criterio objetivo si sigue siendo controlada por grupos en su mayoría y se sigue implantando, se sigue poniendo una ideología frente a los verdaderos problemas que tiene el mundo. Entonces, si la ONU, los líderes de la ONU están encabezados por Rusia, China y Estados Unidos, son 2 contra 1, evidentemente ahí sabemos por dónde va a ir la cosa de la ONU. Sabemos muy bien, si son 2 contra 1, sabemos muy bien dónde va a ir todo lo de la ONU. Bueno, pero en fin, la ONU consideró que existe una disputa. Sí, hay una disputa, dice la ONU. Desde hace décadas, como todo ellos lo resuelven, invitan a los países que por favor se sienten a dialogar para conseguir una salida pacífica a todo esto. Sin embargo, el Reino Unido sostiene que no va a negociar mientras los habitantes, mientras los habitantes de la isla sigan siendo británicos. ¿Por qué tiene que negociar? Dice el Reino Unido, porque tenemos que negociar si ahí viven británicos, si ahí son todos británicos. Ahí no hay argentinos viviendo. ¿Qué vamos a negociar? Que son de Argentina y ¿qué vamos a hacer con la gente? Ahora son argentinos, ni hablan español, dice el Reino Unido. Argentina dice que eso se debe resolver mediante gestiones bilaterales, donde el propósito de Argentina es que puede existir un acuerdo donde se diga, bueno, esto principalmente, o se pueda retrotraer la historia y decir, esto principalmente era de Argentina. Y ustedes ocuparon en 1833. Pero eso es algo que no va a pasar porque ya hay vida, hay empresas británicas, incluso hay buses británicos de Londres. Ve los carros, de hecho, los carros en Londres se maneja del lado derecho, entonces ve los carros con el volante del lado derecho. Entonces ya eso está muy britanizado, ya eso es británico completamente. Un punto importante, Argentina, decíamos que se independizó de España y que esa isla también estaba bajo el mandato de España, pero una vez logrado la independencia, España dejó todo ese territorio y lo tomó Argentina hasta el 33 que ocuparon los británicos. Ahora bien, España le dice, mira, Argentina le dice a España en esos tiempos, mira España,
Din, que eso ustedes lo dejaron, danos la razón que cuando nos independizamos, eso estaba. España dijo, mira, yo no voy a tener un problema con un socio comercial importante que tengo aquí en Europa, como es el Reino Unido. Y España lo que dijo fue, no sé nada, no es mi problema, arréglense. ¿Tú no querías tu independencia? Bueno, ahí tienen, arréglense. Así básicamente hizo España. Cuando buscaron la ayuda, porque bueno, era el testigo más que uno podría creer más porque era el que las administraba, pero él le dijo, ¿ustedes querían su independencia? Bueno, ahí tienen su independencia, no te podemos ayudar, porque estaríamos en contra de uno de nuestros principales socios acá en Europa. Y no nos conviene porque nos conviene tener mejores relaciones con el Reino Unido que de hecho con Argentina. Entonces, sigan disfrutando su soberanía. Eso es lo que respondió España. Entonces, ya con cancha abierta, bueno, Londres, Inglaterra, el Reino Unido decidió, bueno, permanecer en las Malvinas. ¿Qué opinan los habitantes de la isla? Bueno, la mayoría se identifica como británico. Evidentemente, todos son descendientes de británicos. Hablan inglés, no hablan español. Utilizan de moneda, no usan el dólar, no usan el peso argentino, mucho menos. Utilizan la libra esterlina, la moneda local del Reino Unido. En esa libra, ahí aparece la cara de la reina. En ese momento la reina Isabel, ahora el rey Carlos, el rey Charles. Mantiene fuerte vínculo político y económico con el Reino Unido. Son sus islas, son sus colonias, básicamente. Y todo esto convierte el conflicto en un tema muy complejo para Argentina. Un tema que me da la sensación que más el hecho de querer recuperar las Malvinas como tal, más lo que reclama todo el mundo es justicia por el asesinato de tantos niños en esa guerra que fueron enviados a la guerra. Pero eso no se lo tienen que reclamar al Reino Unido, en lo absoluto. Tienen que habérselo reclamado al dictador, al gobierno argentino, a la institución pertinente, que los mandó irresponsablemente hacia allá. Porque el Reino Unido lo que hizo fue, bueno, defender lo que ellos creen que era suyo desde hace 200 años, 150 años en ese momento. Entonces, me parece que el sentimiento va por allá. Esto nos deja una reflexión. La reflexión es básicamente que las guerras suelen empezar por problemas políticos, decisiones de gente que tiene mucho poder, mucho dinero, pero al final las consecuencias las termina pagando el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Mira, ahí en esa guerra murieron, además de los argentinos y de los británicos, murieron 3 isleños civiles. Entonces siempre terminan pagando el más inocente, los que no tienen nada que ver, los que no tienen velas en este asunto por decisiones o por peleas de diplomáticos o decisiones políticas. Sufren los jóvenes soldados. Lo mismo ocurre en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Acá en Ohio, tú vas caminando, vas en el carro y ves todos los portales o todas las calles de militares que pelearon en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría o la Guerra de las Coreas, también Vietnam, la Primera Guerra Mundial. Ves sus caras en un póster, los que nacieron acá, y dice héroe, murió en la guerra tal, héroe, murió en la guerra tal, héroe, murió en la Segunda Guerra Mundial, héroe, murió en la batalla del Atlántico, héroe. Entonces ves el rostro héroe y ya. Vale la pena, porque te peguen un solo póster en uno de los postal de luz y diga hero, héroe. Eso uno lo ve y uno se pone a pensar. Siempre lo veo todos los días que voy al trabajo, veo eso. Y uno se pone a pensar. Jovencito mueren. Jovencito fue todo, ¿no? Por decisiones políticas. Terminan sufriendo los jóvenes soldados, las madres, los padres, los familiares, los amigos. Familias enteras destruidas. Las Malvinas siguen siendo un tema de identidad importante para millones de argentinos. Representan un territorio que el Reino Unido considera parte de su soberanía y que los argentinos consideran que fue robada y que fue conseguida con sangre inocente de argentinos. Hubo una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de Videla, que sabía muy bien que no iba a ganar la guerra, pero sí servía para
desviar un poco la atención de lo que ocurría dentro de Argentina. Esa es la realidad. Videla utilizó la guerra como un mecanismo para sostenerse en el poder. Sin embargo, como todo lo malo nunca sale. Sin embargo, Videla no sabía que yendo a la guerra o intentando hacer algo que él sabía que no iba a ganar, iba a acelerar su caída. Más de 4 décadas después, el desafío continúa siendo encontrar caminos de diálogo en lugar de la confrontación y la pelea. Que los argentinos puedan ir sin un temor y que sean respetados y bien tratados en esas islas. Y que no exista más este ensañamiento entre británicos y argentinos por una guerra que ocurrió hace más de 40 años. Eso es como ponernos nosotros hoy día, y yo lo he visto en varios gobiernos, hoy día ponernos a pelear entonces por los españoles porque nos colonizaron y que Cristóbal Colón entonces agarró mucho dinero, oro, y robó a todo mundo. Los españoles robaron oro, todo eso. Es como venir a nosotros con eso, con algo que sucedió, no sé, ¿cuántos años? Años, 200 años, 130 años. Lo mismo con los alemanes. Es como que nosotros vengamos a ponernos bravos por los alemanes, por los nazis y todo lo demás. No, son cosas que pasaron, fueron cuestiones políticas del momento, fueron situaciones que estamos seguros que situaciones exactas como esas no se volverían a repetir en este mundo que hoy tenemos. Podría hacerse de otra manera, con otras sean las circunstancias, otro sea el contexto, pero de esa manera no. Entonces yo he visto gobiernos incluso decir no, que nosotros no vamos a hacer negocios con España hasta que el gobierno español nos pida perdón. ¿Y qué culpa tiene el gobierno español de lo que hizo Cristóbal Colón o de lo que hicieron los españoles de la monarquía española durante tantos años? ¿Qué culpa? Entonces este tipo de discursos vacíos, vagos, terminan siendo el reflejo de un gobierno o de gente que gobierna un estado que no tiene la menor idea y que lo único que conoce es el resentimiento. Y casualmente esos gobiernos siempre terminan siendo un fracaso en lo absoluto. Tenemos que ser objetivos en las cosas y hay que decir las cosas muy claras, como son. La guerra de las Malvinas es una guerra que terminó el 14 de junio de 1982. Una guerra que no debió haber pasado. Una guerra que responde y obedece más a la irresponsabilidad del dictador del momento para mantenerse en su sed de poder, y murieron muchas personas inocentes, muchas madres quedaron desconsoladas, muchos quedaron sin saber dónde está el cadáver de su hijo, y muchos de ellos quedaron enterrados en fosas comunes. De hecho, en la isla hay un cementerio donde están enterrados muchos de esos argentinos, y hay una tumba que ni siquiera tiene nombre porque nadie lo fue a reconocer, nadie, y nadie sabe cómo se llamaba. Entonces, por un capricho, por una sed de poder absurda, que paguen tantos inocentes, creo que el mundo tendrá que mejorar y corregir muchas cosas. Pero lo que sí es que los argentinos y los británicos hoy no pueden caer en un conflicto que no les pertenece, porque realmente no les pertenece. Eran otros tiempos, era otra época, la irresponsabilidad de Videla y todo lo demás. Pero el 14 de junio tienen que los argentinos entender que ese día se acabó la guerra de las Malvinas. Tristemente terminó como terminó, pero más por responsabilidad, por la irresponsabilidad de la dictadura de Videla. Así que ambos, creo yo, tienen que creer en el respeto, basarse en el respeto, cayendo en lo mismo de España. No vas a odiar a España porque asesinó tantas personas ya en la época de la monarquía. No existe eso, no existe eso. Y para que vivamos también en un mundo más tranquilo, entender que pues, tienen que existir vías de diálogo para ponerle punto y final al tema de las Malvinas. El tema pasa de que la ONU también, como tibia, como siempre ha sido, no le pone punto y final a ese tema y deja que se abra todo este tipo de cosas. Entonces, muy bien lo dijo el presidente Milei. Es un caso que ya para Argentina, para el gobierno, es un caso cerrado. Ya. El 100% de la población es británica. No habla ni siquiera español. Así que bueno, se perdió esa cosecha, dicen muchos. Y hasta acá este episodio de Café con Charla. Un episodio bastante educativo, hablando un poquito de las Malvinas, ya que lo vimos en el Mundial con la aparición
de la pancarta esta que sacó el conjunto argentino después de la victoria ante Inglaterra, la pancarta que decía las Malvinas son argentinas. Muchos quedaron con las dudas, ¿qué pasó en las Malvinas? ¿Por qué son argentinas? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la tienen los británicos? Muchos no sabían que había una disputa ahí. Entonces, bueno, hoy el episodio fue bastante enriquecedor para que usted pueda entender qué pasaba o qué ocurrió en la historia. Me encanta la historia mundial, me encanta la geopolítica mundial y creo que eso hace de que, bueno, lo pueda decir yo con más claridad y con mayor fluidez este tema muy importante. Siempre dejando a un lado cualquier tipo de rencor hacia ese tipo de países porque, bueno, en algún momento todos fuimos colonizados. Y en algún momento hicimos la independencia, pero eso no quiere decir que con nuestros hermanos españoles tengamos algún tipo de problema en lo absoluto. Somos seres humanos, no somos animales, somos seres civiles. Y si queremos una sociedad que avance, tenemos que nosotros aprender también a civilizarnos y aprender un poco del respeto, de la tolerancia. Y evidentemente, lo que está faltando últimamente en todos, el sentido común. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que la hayan pasado muy bien. Suscríbanse, comenten y comparten. Será hasta la próxima. Chao. Nos reunimos a charlar con historias de superación y crecimiento personal. Mentalidad positiva, fe y pasión.